la mañana, 27 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. A continuación vamos a dialogar con el general del Ejército en servicio pasivo, Wagner Bravo Jaramillo, quien fue antes secretario de Seguridad del Estado desde el mes de abril del año del 22. ¿Cómo le va, general? Buenos días. Alcides, un buen día. Haciendo un poco de reminiscencia a lo que ustedes decían, en Quito está nublado, está frío para los días que habíamos tenido calurosos, pero creo que como Quito siempre es interesante, hay que salir con camiseta y también con el paraguas, que nos irá a deparar el día. Y como decía Por la acá está última fresco, parte, este es un general. Yo programa le de digo que opinión. aquí el clima está muy bueno, ¿no? Estamos empezando ya la etapa de verano, pues donde corre mucho viento, el clima es menor y ya pues hasta el ánimo, ¿verdad? Se recupera un poco con el calor que hace a veces en la ciudad. General, estamos aquí con el ingeniero Andrés Mendoza, el director del programa, en esta entrevista con usted. Mire, el ciudadano, que es el reflejo real de lo que pasa en el país, ¿verdad? Siente a cada rato como que en un momento, ¿verdad? Se reducen los sucesos criminales, los diferentes que ocurren en el país, y en otros momentos como ahora vuelven a recrudecer con asesinatos, con ataques a la propiedad privada, con las denominadas vacunas, y entonces la gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Parece que se aflojaron un poco los controles, como que las políticas no están dando resultados, como que los soldados y los policías están cansados, necesitan de una recuperación anímica. ¿Qué es lo que está pasando en su juicio, general? Alcides, lo que hay que comprender es, y me retrotraigo al año 80. En el año 80 ya Colombia era uno de los países que más exportaba cocaína a nivel mundial. La característica de nuestros países vecinos de la región andina, Colombia, Perú y Bolivia, hacen que han sido productores de cocaína. Y estoy hablando de hace 44 años. Y por eso digo que nuestros males en cuanto a violencia, se terminarán cuando dejemos de tener la producción de coca o de cocaína en el norte, en el sur y hacia el sur oriente. Mientras tanto, vamos a seguir siendo una plataforma, entre comillas, de exportación, no de la producción del campesino de Colombia o de los países que acabo de nombrar, de sus hojas de coca, que recordemos que hasta es cultural en Bolivia, pero no, sino de aquellos que le han visto una forma de vivir y de un negocio. Y estos son los grandes carteles de la droga. México anda en la pelea contra las drogas, si no estoy mal, 40 años, y no ha podido superarlo, porque el poder que tienen estas mafias, estos grupos transnacionales, es demasiadamente fuerte. Y lo hemos visto allá y en algunos otros países, incluido en el Ecuador, de cómo va el poder del dinero a través de la corrupción enraizándose en la sociedad y en la vida, en el caso del Ecuador. Ahí está el metástasis, ahí está el purga, ahí está todo un sistema judicial que está en entredicho. Ahí está un sistema de guías penitenciarios que está en entredicho y también en alguna parte la política. Entonces, mientras nosotros no terminemos con una estrategia regional y mundial, la producción de cocaína vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y ahí es donde aterrizamos en el Ecuador. ¿Cómo aterrizamos en el Ecuador? De que si hay una demanda en Europa y en Estados Unidos por droga y hay una oferta en los países vecinos, ellos tienen que seguir con su negocio y ese negocio lo continúan haciendo a través del Ecuador. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué a través del Ecuador? Porque el Ecuador es un país pequeño, geográficamente y estratégicamente bien ubicado por la saliente de la puntilla de Santa Elena y también la ubicación de las Galápagos, es mucho más fácil el poder sacar la droga de los tres países hacia Centroamérica y hacia Norteamérica y de ahí distribuido al resto del mundo. Entonces, si nosotros no tenemos unas instituciones fuertes, que tengan una constancia y un plan de largo plazo, que no sea coyuntural,
¿realmente vamos a continuar así? ¿Por qué? Porque también nuestros delincuentes criollos, ya escucho por ahí que alguien está hablando también de los delincuentes criollos, viven de eso, viven de eso. E indirectamente, hablemos de un grupo delincuencial llamado terrorista. Pongamos que sean 500 personas. Pero ellos tienen familia, ellos tienen una relación indirecta con aquellos que les sirven de sapos, como se dice, para darles información, que les alimentan, que conocen cuáles son sus actividades, que les venden combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este negocio se ha vuelto también parte de la economía informal diaria de los ecuatorianos. ¿Cómo erradicarlo? Está bien, coyunturalmente lo que está haciendo en este momento el gobierno, se ha declarado una guerra, pero esa guerra tiene que involucrar a todos. Yo veo y los que rinden cuentas son Fuerzas Armadas y Policía. No rinden cuenta las otras instituciones del Estado para ver si realmente estamos en guerra todos, porque estamos en guerra todos los ecuatorianos. El rato que el presidente declaró una guerra interna, nos involucramos los 18 millones de ecuatorianos, Alcides. General Bravo, acaba de ser entrevistado en Amazonas por Jorge Luis Vargas, que fue director de la Policía de Colombia. Él dice que ha visto, ha recorrido ciudades, ha hablado con alcaldes y más autoridades y que el Ecuador está haciendo bien en el tema de enfrentar el narcotráfico, la guerrilla, el crimen organizado, pero que se necesita de unidad de todos, pues no solamente de las autoridades, y ahí implica organismos seccionales, ciudadanía, autoridades, policías, militares, todo, ¿no? Y recursos, recursos. Si no hay eso, no podemos de forma aislada trabajar porque no se van a lograr los resultados efectivos, a diferencia del crimen organizado, que para eso es que se llama crimen organizado. Entonces, hay que unirnos, no queda más, con recursos, General Bravo. Alcides, la única forma de nosotros poder enfrentar una guerra de las dimensiones que tenemos, que es mucho más difícil desde mi punto de vista de los diferentes conflictos que hemos tenido. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de ecuatorianos, ecuatorianos que mal enfocados, sin principios y valores, aquellos delincuentes hoy llamados terroristas, que no entienden que el Ecuador es un país de paz, pero que han llevado el nivel de violencia al grado de amenaza. Y el grado de amenaza quiere decir, como tú lo acabas de decir, que tienen el poder suficiente para enfrentarle al Estado, no a las Fuerzas Armadas, no a la policía. Para enfrentarle al Estado quiere decir que tienen mayor poder que posiblemente el sistema judicial, que el sistema político, que la misma condición de los ecuatorianos, como decía yo, con todo ese dinero ilícito que está en la economía informal. ¿Cuál es la única forma de hacer esto? Es fortalecer el poder. En términos militares hablamos nosotros del fortalecimiento del poder nacional para enfrentar esta amenaza. Y el poder está en fortalecer la parte política, es decir, erradicar que haya el financiamiento de dineros mal habidos en la política, en que haya una verdadera cultura política para que podamos nosotros elegir lo que mejores personas nos convienen, eliminar tantos movimientos políticos que comienzan a aparecer cuando hay elecciones y que desaparecen cuando pierden las elecciones. Fortalecer el poder económico. ¿Y cómo lo fortalecemos el poder económico? Está bien los 4.000 millones de dólares que nos acaban de dar de préstamo, pero la idea es que nosotros tenemos que generar nuestros propios recursos. Entonces hay que volcarnos al agro, porque el país es muy rico, es uno de los pocos países megadiversos del mundo y hay que volvernos allá para que no nos den el pescado, que nos enseñen a pescar, para que hagamos una mejor importación del cacao, del café, del camarón, del plátano, pero que podamos industrializarlo a todo ese proceso. Eso crea fuentes de empleo, eso crea divisas, eso crea impuestos, eso crea que la población del campo no migre a las ciudades, porque las ciudades ya no están en capacidad de receptar tantos migrantes internos, nacionales e internacionales, y se vuelve un caos. Entonces hay que fortalecer la economía, hay que fortalecer la salud. En el poder psicosocial, lo que tú estás haciendo, o están haciendo ustedes, Alcides, es fomentar una cultura de paz. ¿Qué dijo ayer el presidente o anteayer el presidente Bukele? Él se dedicó a luchar contra las mafias, cerca de 70.000, creo, si no estoy mal, de las maras, que son un problema de seguridad nacional también en Centroamérica, y los tiene presos. Pero se olvidó un poco del desarrollo nacional, o sea, de las causas estructurales. ¿Por qué?
Podemos poner policías, podemos poner militares, pero las causas estructurales no han sido solucionadas. Hoy en Esmeraldas, la fuerza de tarea que cumplió ya 2 años ha cumplido un buen trabajo. Pero una vez que salgan, hay mejor salud, hay mejor educación, hay mejor fuentes de trabajo. Entonces, ese poder de los ecuatorianos, psicosocial, de principios, de valores, de evitar la corrupción, desde luego. Y lo que tú acabas de decir, recursos. Subimos al IVA. Entonces hay que fortalecer el poder militar y el poder policial. Y por lo tanto, necesitamos, desde mi punto de vista, aumentar el pie de fuerza. Tú acabas de decirlo, ¿será que están cansados? Fuerzas Armadas hoy día está hecho cargo de 12 centros penitenciarios más importantes, decía la ministra Palencia. Y eso quiere decir que se ha descuidado alguna de las misiones fundamentales de Fuerzas Armadas y que es el control de fronteras desde mi punto de vista. Puede ser que esté equivocado. Entonces hay que aumentar ese pie de fuerza, porque en guerra interna hace años, en la década del 80, hablábamos que por un guerrillero que no es fácilmente identificable, que está camuflado en la sociedad, que la sociedad mismo conoce quién es, que por no sé por qué razón no los denunciamos. Para identificarlo necesitamos por lo menos 10 de las fuerzas del orden, porque no es fácilmente identificable. Entonces hay que aumentar el pie de fuerza. Hay que fortalecer las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas. Es decir, las capacidades de movimiento que tiene la Fuerza Aérea tienen que ser utilizadas por la policía. No podemos pensar en que la policía quiera tener otra fuerza aérea. Es un país pequeño. Si tenemos capacidades de vehículos de transporte que son blindados, hay que hacer el contacto con policía para que se los pueda actuar. Es decir, fortalecer las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas y las capacidades operativas de la policía. Pero todo esto con qué, Alcides decía yo hace un rato, si no nos involucramos todos. Justicia, nos dicen que tenemos cerca de 33,000 detenidos. Ya debería salir el sistema, la Corte Nacional de Justicia, decir, a ver, de los 33,000 detenidos hemos podido judicializar a 5, a 10, a 50, a 500. Si no, toda la ciudadanía dice, entran por una puerta y salen por la otra. Entonces, no estamos en guerra. Fiscalía está haciendo su trabajo. La Asamblea, en vez de estar dedicada a otras cosas, decir, venga, señores de Fuerzas Armadas, del gobierno, con la división de poderes, ¿qué necesitamos para entrar en esta guerra? Porque le llaman por muchos casos a los ministros y piden, el otro día escuchaba que hay cerca de 3,000 pedidos de información a los ministros. ¿Será por molestar o será porque quieren hacer algo? Pero ellos deberían entrar en guerra y decir, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el Ecuador para tener un mejor país libre de delincuencia, con mejor producción, libre de corrupción? Esas son las leyes urgentes, si es que ellos entran en esta guerra. Y así sucesivamente, Alcides, podríamos decir, y con esto termino, yo como ciudadano ecuatoriano, por favor, gobierno, dígame qué tengo que hacer, porque hay buenos resultados en el nivel coyuntural, pero en el nivel estructural esto va a ser de larga data y necesitamos un plan de larga data y de largo plazo. Hablo de Colombia, van 60 años y no han podido solucionarlo. Estados Unidos va peleando contra las drogas desde que aparecieron en la década del 60, recuerden los hippies y todo eso, sin que esto sea un peyorativo, pero ahí comenzó el uso de las drogas. General, pero problema del narcotráfico, el problema del crimen organizado y una serie de elementos que componen la inseguridad, no solamente en el Ecuador o de los vecinos. En los últimos días, en Quito, acaba de desarrollarse un cónclave de seguridad. Ahí estuvo presente el presidente Noboa y también estuvo presente el presidente de la CAP, la Corporación Andina de Fomento, la entidad que presta dinero a muchos países, ¿verdad? Él se llama Sergio Díaz. Él ha hablado de que América Latina y el Caribe, ¿verdad? En cuanto a números, representan situaciones muy drásticas, por ejemplo, siendo la región el 9% de la población mundial, ¿verdad? El 15% de los 19 millones de kilómetros están dedicados al cultivo de toda clase de la cocaína en particular, ¿verdad? Habla de que 43 de las 50 ciudades más inseguras están en nuestra región. O sea, los números ¿qué nos dicen? Que si no nos unimos todos aplicando políticas muy especiales, todos los países hablo yo, con políticas muy especiales financiadas,
nosotros vamos a seguir enumerando más y más y más superficies dedicadas al cultivo de coca, homicidios, más dinero que está socavando las economías legales. Tenemos que terminar con esto. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Alcides, tú lo has dicho bien. Ayer en el Club Reunión de Quito se hizo este conversatorio. Estuvo la OEA, estuvo la CAF, estuvo el presidente, el viceministro de Seguridad Pública del Estado. Y es bueno, porque poco a poco se va entendiendo que no es un problema nacional, es un problema regional. Yo pongo el ejemplo, ahí el presidente Lazo hizo 2 o 3 reuniones en su corto periodo con el exterior para decir cuál es la política regional de la lucha contra el crimen organizado. Si nos ponemos a analizar Colombia, nos ponemos a analizar Perú, nos ponemos a analizar Argentina y Chile, todos tenemos el mismo problema. Y no porque al lado de Argentina o de Chile esté la cocaína o las plantaciones, sino porque simplemente el crimen organizado, que desde mi punto de vista no deberían ser juzgados como narcotraficantes, sino como crimen de lesa humanidad, Alcides. ¿Por qué crimen de lesa humanidad? Porque si hoy estamos comprobando que afuera de los colegios, de las escuelas, están contaminando los caramelos que come todo niño que, con la colación que le dan sus padres para irles haciendo adictos, eso ya no es cultural. Hace algún tiempo me preguntaban qué pasaría si legalizamos el uso de la cocaína. Pero cuando es cultural, Bolivia es cultural, la coca, mascar la coca y para procesos. Pero aquí hay un gran aparataje internacional del crimen que quiere hacernos drogadictos, que el 10-15% de la cocaína y de la marihuana que pasa por el Ecuador ya se está quedando en el Ecuador. Con el ministro anterior de Salud se hacía una encuesta y un análisis para ver cuántas personas ya son adictas en el Ecuador. No sé si lo terminaron. Pero entonces quiere decir que todo lo que acabé de decir es un plan integral de seguridad, Alcides, y no solamente a nivel nacional, porque el problema, como digo, si no hubiera cocaína en el norte, en el sur y en el suroriente, nosotros seríamos un país con una delincuencia normal como tienen muchos países del mundo. Pero para mala suerte estamos en esa posición geográfica muy bien ubicada y necesitamos el apoyo internacional. Por eso me faltaba en lo que dije hace un momento la ofensiva internacional. El presidente Lazo y después del presidente Noboa tuvieron, y estuvo el presidente Noboa en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas para hablar del crimen organizado en la región, que bien lo dices tú, se ha vuelto una de las zonas más violentas del mundo, cuando éramos unas zonas más pacíficas. Pero después de esa presentación del presidente Noboa, la pregunta es, ¿cuál es la reacción de las Naciones Unidas? ¿Cuál es la reacción de la NOEA que ayer estuvo en este conversatorio, pero que no pasa de simplemente declaraciones en papel o de organizaciones que vamos a luchar, cuando debe haber realmente una ofensiva real para obligarle, pongo el ejemplo a Colombia, a que erradique las plantaciones de hojas de coca? En la época del presidente Uribe, si no estoy mal, llegaron a 50.000 hectáreas. Hoy hay 220.000 hectáreas de hojas de coca. Entonces podríamos ser ilusos en pensar que eso no nos va a afectar. Pero ahí hay algo grave que sí me interesa, Alcides, es que no es solamente porque nos ayuden porque son buenas gentes. Desde mi punto de vista son corresponsables. Colombia. Colombia por producir, Perú por producir. Del Perú vienen hasta armas, ¿cierto? De Chile vienen explosivos y así sucesivamente. México. México tiene los grandes carteles de la droga. Si aquí hablamos de Jalisco Nueva Generación, de algunos de los carteles de México, quiere decir que ellos tienen una corresponsabilidad con nosotros. Y de una u otra manera, si es que ellos no han podido en su país controlarlo, deberían ayudarnos, por lo menos con inteligencia e información. Estados Unidos, que es consumidor, que nos está apoyando, pero es corresponsable, porque si no hubiera una demanda, no hubiera una oferta. Europa, pero que realmente vengan y, a ver, sí les voy a apoyar en 4 cosas. Yo algún rato decía, en paz descanse, mi madre hablaba, ¿por qué no les vendemos la coca que capturamos? Si sacamos, dice, 4 toneladas que en el mercado internacional son 30 millones, que para los países desarrollados 30 millones de dólares no es nada, pero que, a ver, tome la coca, usted destrúyale y deme esos recursos para mejorar las capacidades y el poder económico, el poder militar que decía yo en el Ecuador. Porque si nosotros capturamos con nuestros recursos, con nuestros sueldos, etcétera, 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 pero no tenemos los resultados del apoyo internacional, que vuelvo a repetir, son corresponsables. Y ahí, Alcides,
en el caso del Ecuador tenemos que irnos poniendo todos en conciencia. Hay cuatro niveles de violencia. La prevención, función de todos los ecuatorianos, inclusive las denuncias, de los gobiernos autónomos descentralizados para prevenir lo que se llama seguridad ciudadana. La delincuencia común, dejemos de comprar cosas robadas, porque si ya no hay una demanda de cosas robadas, no va a haber una oferta, los ladrones se quedan sin trabajo. El crimen o la violencia normal que se puede haber con esto de los sicariatos, de las vacunas, no nos asustemos, denunciemos para que no nos creen un caos, un terrorismo, una parte psicológica. Y por último, la lucha contra los grupos terroristas que hoy están encargados Fuerzas Armadas, para que de una u otra manera, pues haya una consistencia. Vuelvo a repetir, coyunturalmente se lo está haciendo bien, pero necesitamos, y recién el presidente sacó el reglamento a la Ley de Seguridad Pública del Estado que fue reformada en marzo del año pasado, para que el Ministerio de Defensa saque el plan de seguridad integral. Yo, particularmente, sin que lo haya hecho yo, sino el equipo de trabajo, la secretaría que tú lo decías, Alcides, hicimos un plan de seguridad integral. Lo dejamos aprobado en el COSEP en el primer nivel en agosto, había que aprobarlo, pero ya vino las elecciones y todo eso. Pero no podemos siempre iniciar de cero. Algo debe haber habido de bueno, porque hasta ahora, después de 6 Correcto, meses, no hay el plan de seguridad integral. Tenemos un plan Fénix que no quiero correcto. conocerlo yo, pero que tiene que tener resultados y objetivos, Alcides. 9 de la mañana, 48 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el general del Ejército en servicio pasivo, Wagner Bravo Jaramillo, quien antes fue secretario de Seguridad del Estado. Más preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladinas. Adelante, ingeniero. Un gusto nuevamente saludarlo al general Wagner Bravo. Yo quería consultarle sobre esta medida del gobierno nacional de Daniel Noboa, del presidente Daniel Noboa, en el sentido de trasladar el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Manta. Ya hubo una medida similar del gobierno de Guillermo Lasso en trasladar el Ministerio y el Comando Conjunto a Guayaquil en enero o febrero del 2002, según lo que vi anoche en el noticiero de Televistazo. Y bueno, temporalmente creo que tuvo algún efecto, pero realmente al final no fue mayor el resultado, ¿no? En ese caso, ¿cómo ve usted ante el descontrol y el terror que existe hoy por hoy en Manta, esta decisión de que se muevan para allá el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Andrés, un buen día. Tú lo acabas de decir, Buen ya día. fue una medida tomada. Uno de los principios de empleo de las Fuerzas Armadas es la unidad de mando y nosotros basamos nuestro mando en el liderazgo. Y normalmente el liderazgo quiere decir que el comandante tiene que estar cerca de las operaciones. Sin embargo, la Ley de Seguridad Pública del Estado determina que quienes son los responsables en cada jurisdicción son los comandos operacionales, que están conformados por miembros de las Fuerzas Armadas y hoy en apoyo a la Policía Nacional. Esto hace que haya una conducción directa, nos acerquemos al objetivo y estemos viendo ya un poco más de cerca y viviendo y palpando realmente la situación que se vive para poder mejorar el direccionamiento de los responsables en cada una de las jurisdicciones. Yo creo que este es un golpe mediático que de todas maneras llega a la población y la población siente esa percepción de que se está haciendo un buen trabajo. Porque hay que recordar también, Andrés, que tenemos dos cosas aquí. La realidad, lo que sale todos los días, los cadáveres, los muertos, los detenidos, etcétera, y la percepción. Y la percepción, como digo, que estos grupos delincuenciales terroristas utilizan el miedo, el panfleto, las redes sociales, incluido cuando, recordemos, en las cárceles nos mandaban esas masacres que tenían, era para influir en la sociedad, para tener miedo. La única manera de combatir la percepción es con información. Si tenemos un plan Fénix, o sea, saber cuáles son los objetivos, a dónde queremos llegar, cuál es el tiempo, porque si no los ecuatorianos seguimos pensando y bueno, ¿y qué pasó? Y sí se ha hecho, sí hay resultados, pero en forma general nos deberían decir a dónde queremos llegar.
y la otra que es la realidad, que es el trabajo que realizan policía y Fuerzas Armadas. Yo creo que es una buena acción, como digo, es en términos militares, es de operaciones psicológicas para que sepan, pero también tenemos que estar conscientes, Andrés y Alcides, que si yo hago presión, en este caso en la provincia de Manabí, que tiene una característica muy importante, es montañosa por la cordillera de Motape, es bastante seca, no hay unas buenas vías de comunicación, ahí es donde se han escondido, no por ahora, de hace mucho tiempo los delincuentes, y entonces necesitamos controlarlo de otra manera. Pero si yo comienzo a presionar en un sector, como por decir Manabí y Manta, los delincuentes, ¿qué hacen? O se camuflan, o se congelan, o se van a otro lado. En este caso, no creo que se muevan mucho porque está cerca el puerto de Manta, por donde le han utilizado para la, entre comillas, exportación de cocaína, y se van a mantener ahí. Pero van a buscar otra forma de cómo evadir los controles que están haciendo Fuerzas Armadas y Policía y la presión que se está haciendo. Lo mismo sucede en los ríos. ¿Cierto? Es posible que muchos de estos terroristas delincuentes que estaban en el Guayas, que hoy día alivianado un poco la presión en el Oro y en Esmeraldas, hayan migrado hacia la provincia de Manabí y hayan migrado hacia la provincia de Los Ríos. Es por eso que el plan que tiene Fuerzas Armadas, que se lo ha utilizado siempre y que está en constante uso de algunos gobiernos anteriores, incluido con el ímpetu que lo ha dado hoy día el presidente Noboa, tiene que irnos haciendo un análisis y lo que nosotros llamamos la apreciación de conducción. Es decir, ¿qué ha pasado con la presión que hicimos en el Oro, en el Guayas, en Manabí, en los ríos? ¿Cuáles son los resultados para saber a dónde pueden haber migrado, dónde tenemos mayor violencia? Es decir, es una conducción, como digo, estratégica y operativa del trabajo de Fuerzas Armadas, pero que tiene que ser constante, Andrés. Tiene que ser constante. Lo decías hace un momento, no pasó nada. Sí, porque a veces pensamos que porque se bajaron los índices de violencia, hay menos muertes violentas, ya la situación ha cambiado. Por eso ponía el ejemplo yo de Colombia, 60 años y siguen el problema. Esto es de larga data. Si nos proponemos. El presidente de El Salvador, a pesar de todo lo que ha hecho, sigue teniendo violencia. Entonces él, el que escuchaba hace 2 días, dice, me voy a dedicar ahora a las causas estructurales. Entonces, este es un conjunto de acciones, por eso es un plan de seguridad integral, que nos permita actuar en todos los campos y a todos. Porque si le dejamos solamente al Ejecutivo con Fuerzas Armadas y Policía, que vuelvo a repetir, hay que felicitar el trabajo, pues simplemente el resto estamos viviendo siendo observadores sin saber que nos está afectando. Es de larga data y yo creo que hay que seguirlo haciendo con mayor fuerza y con mayor presión. Sin lugar a dudas. Hablando de aquello, veo que se ha aprobado un valor para la comida, no sé si es solo almuerzo o si es comida en general, de la fuerza policial de $192 al mes. ¿Usted nos puede decir, General Wagner Bravo, si es que esto es adicional al rancho que ganaban o no ganaban rancho o le subieron el rancho? ¿Qué son esos $192 que se han aprobado? Andrés, como tú lo dices, el rancho es la alimentación diaria que tienen los militares y los policías. Claro. En el caso de militares, cuando hay una vida normal dentro del cuartel, es un poco fácil poder dar alimentación porque se compra en cantidades con economía de escala, se cocina para todos y con el ahorro correspondiente, porque son recursos del Estado, se podría dar alimentación de desayuno, almuerzo y merienda. Pero hoy que militares y policías están en la calle y ya no están dentro del cuartel, un desayuno está en $3, un desayuno decente, tomando en Así es. cuenta el esfuerzo físico, la mala noche, el esfuerzo mental, el estrés que se tiene. Un almuerzo debe estar también en $3. Entonces quiere decir que O vamos a tener 3.50 o 3.50 ahora.
Y depende también en las circunstancias, porque hay otros lugares en donde ni siquiera hay que comer y ahí hay que felicitar a los ecuatorianos de ese aprecio que ha tenido a Fuerzas Armadas, porque vemos imágenes donde gente que no tiene recursos, que tiene pocos recursos, saca sus naranjas, saca sus papayas, saca sus plátanos para ayudar a ese otro ecuatoriano que está queriendo cuidarles. Yo les agradezco la solidaridad del pueblo ecuatoriano y ese respeto que tiene al trabajo de Fuerzas Armadas, pero teníamos un rancho de $3. Con $3 no se podía ni desayunar. Y eso viene de hace 15 años que habíamos tratado de subir este precio del Tres rancho, como le dólares, decimos, $3 al día, general, perdón que lo al interrumpa. día, al No, pues es una día, barbaridad. al día, cuando los PPLs, no sé si tienen $8 o $9. Hoy creo que se ha hecho justicia y eso es adicional a su sueldo, porque recordemos también, voy a poner el caso, Andrés, de la Brigada de Fuerzas Especiales Estela Tacuba. Ahorita hay personal en Manta, ahorita hay personal en Esmeraldas, ahorita hay personal en Los Ríos. Pero si su familia está en la provincia de Cotopaxi, quiere decir que su sueldo, que no es mucho, tiene que ser dividido para la familia que se quede en Cotopaxi y para el hombre que sale a patrullar, sale a proteger a los ecuatorianos. No se quiere darles grandes recursos de sueldo a los militares, simplemente hacer justicia para que tengan una vida digna por el esfuerzo que están realizando. Hoy se le ha hecho ya con policía, ya está con Fuerzas Armadas. eh, y también ahí, ya que topas el tema económico, Andrés, si ya se subió el IVA, el 3%, ya que se ha cobrado 2 o 3 meses, necesitamos la transparencia del gobierno para que diga, a ver, estos adicionales del 3% del IVA, que eran para la lucha contra el crimen organizado, son 50, 30, 20 millones, no sé cuánto pueda ser, lo vamos a emplear en esto y desde mi punto de vista en fortalecer inteligencia. Por eso me permitía decir que estos delincuentes, estos terroristas, están camuflados en la sociedad. ¿Cómo los identificamos? Porque hay también algo que aclarar. A veces se dice neutralizar a los terroristas, pero neutralizar quiere decir dejarles que actúen. No es irles a asesinar. La idea es identificarlos, localizarlos, capturarlos. Y si al momento de la captura ellos oponen resistencia y usan las armas, pues en defensa propia hay que utilizar las armas. Por eso tenemos hoy la ley de uso legítimo de la fuerza que en forma progresiva nos permite actuar. Entonces sí, yo creo que es una buena acción el asunto del rancho para que los militares tengan, pero no nos olvidemos que la seguridad cuesta. Cuesta, porque si no, hoy tenemos las consecuencias. Yo por eso hablo de mejorar un pie de fuerza, es decir, la cantidad de efectivos militares y sus capacidades estratégicas para que le puedan utilizar la policía y también de la policía. Pero si al no haber recursos, podríamos regresar a lo que teníamos del siglo pasado, regalías. ¿Qué significa las regalías? Digo yo hoy de la minería, una cierta cantidad de dinero que no está permitido por la Constitución, pero habrá que reformar la Constitución, ahí viene el trabajo de la Asamblea, para preasignarle a Fuerzas Armadas y a la policía recursos para que si el próximo año necesitamos mejorar el sistema de inteligencia artificial para localizar a los delincuentes, el comandante, el jefe del Comando Conjunto y comandante de la policía conozcan cuánto pueden actuar. No podemos esperar que se apruebe el presupuesto del próximo año para saber cuánto me toca y cuánto me pueden dar. ¿Y si baja el petróleo? Y si hay otra incendiada de Quito, como lo quieren y lo están anunciando los indígenas. Y si nos vuelve a coger el COVID, el comandante de Fuerzas Armadas no puede decir, ojalá me den 1 millón. Necesitamos tener una preasignación para fortalecer en el tiempo. En el tiempo, los tanques, los aviones, los helicópteros, los fusiles, no se compran de la noche a la mañana. Y fundamentalmente inteligencia. No se crea inteligencia con 10 o 20 personas que dicen, ahora sí vaya a buscar información. Seríamos ahí irresponsables porque le estamos matando a que sean identificados y asesinados, Andrés. Las 10 de la mañana con 1 minuto, 10 de la mañana con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano, aquí en el sistema de emisoras Atalaya, también decimos que son las 9 con 1 minuto en nuestro territorio insular, en las Islas Galápagos. Seguimos dialogando con el ex comandante del ejército y ex secretario nacional de seguridad, el general Wagner Bravo, don Alcides Montilla. General, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ha anunciado que dentro de poco el COSEPE va a aprobar el Plan Nacional Integral de Seguridad, tarea que la empezó a ejecutar Guillermo Lazo, ¿verdad? Y también ha anunciado que van a
mediante la tecnología, van a controlar los pasos fronterizos. En esto del Plan Nacional de Seguridad del Estado, ¿verdad? Tal vez llegue en un momento en donde el crimen organizado ha avanzado demasiado, ¿verdad? ¿De qué manera nos va a servir este plan general? Bueno, como tú lo has pedido, Alcides y Andrés, esto tiene que ser la lucha frontal de cerca de 18 millones de ecuatorianos. El artículo 393 de la Constitución habla de seguridad humana, es decir, a quién tenemos que preservar. El bien jurídico más importante es la vida del ser humano. Entonces es el Estado, no el gobierno. El Estado somos 18 millones de ecuatorianos, los que tenemos que hacer las acciones, las instituciones, las leyes, los reglamentos, las estrategias, etcétera, 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 para poder llegar a esa seguridad humana que nos permita cumplir con lo que dice la Constitución, artículo 3, cultura de paz y seguridad integral. ¿Y qué quiere decir seguridad integral? Que tiene que protegernos de las preocupaciones, como por ejemplo la erupción del volcán Cotopaxi, como por ejemplo la supuesta daño de la represa de Daule Peripa o la represa de Paute, o etcétera, 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 ¿cierto? Para que de esta forma la acción del Estado preventiva nos ayude a eliminar esta preocupación. Riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Los riesgos que tenemos es de que haya una avalancha de migración de otros países porque tenemos la ciudadanía universal, entonces tenemos que ir controlando que las capacidades, no es porque seamos malas gentes ni xenófobos, no, en el Ecuador tienen que venir, si está organizado el Estado para que vivan 18 millones de habitantes, no está organizado para que vivan 20 millones. Y si mañana hay una ola migratoria que van a venir 500,000 personas, no interesa del país, extranjeros a vivir, el país no está en capacidad de poderlos recibir. Entonces, ese es un riesgo que podríamos tener, por poner un ejemplo. Y así tenemos que buscar cómo eliminar y manejar esos riesgos. Los riesgos nunca se van a eliminar, hay que saberlos manejar y hay que minimizar sus actos. Y las amenazas. 3 amenazas tenemos, Alcides, declaradas. Narcotráfico, que vuelvo a repetir, si no hay una ofensiva internacional para la eliminación de la coca, lo vamos a tener quién sabe cuántos años. La minería ilegal, si no fortalecemos a la Agencia de Control Minero para que haya una minería responsable y no una minería ilegal que se nos lleva los recursos, que nos daña el medio ambiente y que esos recursos ilícitos están en el convivir diario de los ecuatorianos, estamos destruyendo al país. Ahí tenemos recursos. Debería ser el segundo, el primer boom, el petrolero, el segundo, el minero. Somos el país del dorado y la canela que buscaban los españoles. Entonces, hay que fortalecer y bajar esta amenaza para que no nos estén esquilmando nuestros recursos. El tercero es estos actos terroristas que hoy ya estamos de frente atacándolos, pero que hay que con inteligencia identificarlos y, como digo, neutralizarlos. Y el otro más importante que no se declaró como amenaza, Alcides, que es la lucha frontal y prioritaria contra la corrupción. Sí, estamos haciendo un análisis y una encuesta nacional. Primera preocupación de los ecuatorianos, la inseguridad, 42%. Segunda preocupación de los ecuatorianos, 27% falta de trabajo y una mala economía. Pero por ahí en el cuarto, quinto, sexto y puesto está 7% de los ecuatorianos pensamos de que la corrupción es una amenaza para el Ecuador. Desde mi punto de vista, la corrupción es una amenaza para la convivencia democrática del país. No puede ser que nos digan que la corrupción es un negocio entre privados o que otra, recién, últimamente, una asambleísta diga, si van a robar, robarán bien. ¿Eso qué quiere decir? Que está enraizado en los ecuatorianos. Y por lo tanto, ahí están los diferentes casos que la señora fiscal, a quien tenemos que dar el apoyo y el respeto por el trabajo que está haciendo, pero tenemos que eliminarlo. Entonces, este plan de seguridad integral tiene que dar misiones sin que sea una orden, porque el presidente no lo puede hacer a los medios de comunicación. ¿Qué vamos a hacer a través de los medios de comunicación para llegar a una cultura de paz? ¿Cierto? ¿Qué van a hacer los empresarios directa e indirectamente para crear fuentes de trabajo para eliminar las causas estructurales? ¿Cómo le fortalecemos a la UAFE? ¿Cómo le fortalecemos al SNAI? Para que el SNAI en algún momento diga, yo soy suficiente, capaz, gano un sueldo, tengo una estructura y que debe ser elevado al nivel de ministerio, que no se lo ha hecho hasta ahora, para que Fuerzas Armadas regresen a su trabajo normal en la línea de frontera. Lo acabas tú de decir, el ministro dice, en la línea de frontera, pero si estamos apoyando al sistema de
de atención a personas privadas de la libertad que no funciona, que es corrupto y que no le vemos el proyecto para mejorarlo y para que cumpla con su competencia, entonces Fuerzas Armadas están descuidando su función. Y también hay que fortalecer a la policía, porque si hoy las Fuerzas Armadas le están apoyando complementariamente a la policía, quiere decir que la policía en alguna parte está débil o está fallando. Tiene 60,000 hombres a nivel nacional. ¿Será que este grupo terroristas y estas amenazas que acabo de decir son demasiadamente grandes? Entonces, Colombia, en la época de las FARC, que supuestamente eran 20, 25,000 personas, tenía un pie de fuerza de 450,000 miembros de Fuerzas Armadas y Policía. Nosotros, entre las dos instituciones, inclusive con los graduados, que se adelantó la graduación de los soldados para apoyar las operaciones de los militares la semana pasada, no llegamos a 100,000. Entonces, hay que hacer la evaluación. Ahí viene el plan de seguridad integral. ¿Cómo mejoramos la salud? Porque no es solamente militares y policías. Para que la población de Esmeraldas pueda retornar, el turismo, el trabajo, hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación, hay que mejorar el nivel del MIES, el trabajo, el trabajo, los impuestos. Es decir, el concepto de seguridad integral que abarca la prevención, los riesgos, las preocupaciones, las amenazas, nos tiene que involucrar ahora. Pero estamos ya a 6 meses y recién vamos a aprobar el plan de seguridad integral. Deberíamos haberlo tenido, si es que yo quiero ser presidente, el primer día de gobierno, porque de una u otra forma hoy el presidente no tiene tiempo, son muy cortos, ya le queda ahorita un año y estamos en campaña presidencial, no tiene recursos y tiene que hacerlo para dar resultados, pero que sean resultados que vayan sumando. En el periodo de gobierno del presidente Noboa va a hacer muchas cosas, como lo hizo el presidente Lazo, como lo hizo el presidente Moreno. Eso va sumando para que algún día podamos tener la mejor seguridad, pero si nos comprometemos todos y hay una secuencia y una continuidad. Lo malo tenemos que desecharlo, lo bueno hay que cogerlo e impulsarlo, pero no podemos estar siempre iniciando de cero, Alcides. Correcto, general Bravo. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Ha sido el general del Ejército en Servicio Pasivo, Wagner Bravo Jaramillo, quien antes fue secretario de Seguridad del Estado y también fue héroe del CENEPA, pues indudablemente, pero verdad, claro que sí hay que reconocerlo. Le agradecemos mucho, general, muy amables. Gracias, Axel, gracias, Andrés. El apoyo y el agradecimiento a la sociedad por confiar en sus Fuerzas Armadas y en lo que están haciendo. Yo creo que todos vamos a salir juntos si todos nos proponemos. Hay que denunciar a los delincuentes, hay que identificarlos en la forma en cómo individualmente podemos apoyar. Un buen día. Muchísimas gracias.